Condiciones básicas de funcionamiento y composición. Todo el mundo recuerda qué es una fibra nerviosa y cómo se produce y qué es. Así es, la fibra muscular. Recuerda, ¿qué es la fibra muscular? Tiene las miofibrilas, ¿cuáles son las miofibrilas? Miocina, actina, miocina, lactina. Escuche, perdón. Actina, miocina. Actina y miocina que eran las principales, pues las acompañaban la troponina y la miocina, ¿recuerdas? Entonces recuerden que eso era una. En el dibujo de Anato 1, recuerda que una banda gruesa y una banda delgada, la banda gruesa era de miocina y la banda delgada era de actina. Y estaban unidas Por la troponina. por proteínas que eran la troponina y la tropomiosina. ¿Recuerdan cómo era que se daba la contracción? La troponina se le pegaba el calcio. Ajá, pues tiene el cardio circulando, y se pega aquí, y lo que hace es tener una respuesta eléctrica, y lo que hace es correr las vías, ¿verdad? Pero lo que hace es aproximarlas para. Eso es la contracción, básicamente. La banda gruesa, la banda delgada, vuelvo a repetir, miocinas, y la banda delgada, actinas, unidas por troponina y tropomiosina. En estado de relajación, ellos están así. Cuando el músculo está relajado, las actinas están separadas, no se logran quitar la distancia de una de otra. ¿Qué es la contracción? La actina se relajada, contraída, relajada, contraída. Entonces, claro, ¿quién activa ese proceso? La presencia del calcio. ¿Dónde se almacenaba el calcio? ¿Recuerdas? En el retículo traumático, ¿verdad? O retículo traumático, si queremos hablar en forma general. Y entonces venimos aquí, ¿recuerdan qué era la placa motora y qué relación tenemos con eso? La placa motora es la terminal nerviosa que se une a los. Entonces, ¿qué es la placa motora? La unión de neurona con fibra nerviosa, ¿verdad? Recuerden que el músculo es un órgano, ¿verdad? Pero el músculo por sí solo no sirve para nada. ¿No? Con fibra muscular, perdón. Pues, recuerden que el músculo es un órgano, ¿verdad? Pero el músculo por sí solo, él no hace absolutamente nada. Ocupa el mensaje, la acción del sistema nervioso. ¿Recuerdan eso? Que es lo que se llama la placa motora o unión neuromuscular. ¿Sí la recuerdan? Entonces, supongamos que esta es la fibra muscular, ¿verdad? Y aquí viene la neurona. Entonces, al final de la neurona era donde se llamaban las sinapsis, ¿recuerdan? En este caso, neuromuscular. ¿Quién daba el mensaje? La acetilcolina. Entonces, ¿cuál era el chiste? El cerebro daba la indicación, bajaba el estímulo eléctrico, llegaba a la placa motora, y en la placa motora, que aquí estaría la acetilcolina, el chiste es que de la membrana presináptica se libera la acetilcolina y viene y se pegaba en la membrana postsináptica. Quiere decir que del lado de la fibra muscular. Y a esto llegaba lo que generaba era un estímulo eléctrico, ¿verdad? ¿Qué hacía ese estímulo eléctrico? Llegarle al retículo saco. Entonces, cuando llegaba el estímulo eléctrico al retículo sarcoplasmático, lo que hacía el retículo era liberar un montón de calcio. Porque ustedes recuerdan, en la primera clase dijimos que en el citosol no hay calcio suelto, ¿verdad? En la segunda clase, perdón. El calcio está todo guardado en mitocondrias y organelas. Y recuerden que hemos hablado, porque era célula pulsada amarillo. El calcio es liberado. Entonces, en este caso, está guardado bien en el retículo, ¿verdad? Cuando llega el estímulo eléctrico de la célula nerviosa, de la fibra nerviosa, en la placa motora o la neuromuscular se libera la acetilcolina. Entonces, supongamos que esta es la
las sinapsis. La acetilcolina está guardada aquí. Entonces, cuando es liberada, ella va al otro lado. Entonces, cuando choca con el otro lado, o sea, con la fibra muscular, hace que se desplaza con un estímulo eléctrico y ese estímulo eléctrico impacta al retículo. El retículo lo que hace es liberar el calcio. ¿Qué va a hacer el calcio? ¿Qué es lo que hace el calcio? Ir a activar la troponina y la tropomicina para que se dé la relajado, contraído. ¿A través de qué? De la liberación de calcio en el medio. Pero claro, es el proceso normal. La contracción muscular y la participación del sistema nervioso dentro de ese proceso. ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? Ahora, ¿cómo está constituido otra vez la fibra muscular? Pues son un montón de miles de millones de. ¿Recuerdan? De sarcómeros. ¿Y qué es un sarcómero? Un montón de estructuritas de esta característica que les acabo de hacer. Claro. Ustedes recuerdan, cuando yo vi histología, habían visto que la fibra muscular tenía un montón de núcleos. ¿Por qué tenía un montón de núcleos? ¿Recuerdan? La funcionalidad. ¿Ah? Porque es un tejido que tenía que estar funcionando. No, viene más para atrás. Cuando son los fetos, se comienzan a formar los huesitos, que son las primeras células embrionarias que definen músculo. En algún proceso de la fase embrionaria, esos montón de huesitos comienzan a fusionarse, generando la fibra muscular. Entonces, ¿qué es una fibra muscular? La fusión de varios miocitos. ¿Cuándo? En la vida embrionaria. Entonces, por eso es que las fibras musculares son más largas que una célula normal. ¿Por qué? Porque es la fusión de varios miocitos en la vida embrionaria. Y por eso es que tenemos varios núcleos. Aquí van a haber miles de millones de sarcómeros, los mitocondrios, los núcleos, los tipos de sarcómeros. Esa es la fibra muscular. ¿No funciona? Sí, me está llegando aquí. Pero claro, entonces, ¿qué es esto y quién es esto? ¿Alguna duda? Pues yo tenía las fibras musculares, por decir, la célula del músculo se llama fibra muscular. ¿De dónde salió? De la fusión de un montón de miocitos. Hacemos bien. Entonces ellos comienzan a agruparse, entonces comenzaban a envolverse y a formar. ¿Recuerdan quiénes eran estos de aquí? ¿Quiénes eran estos? Las capas del músculo. Es un tipo de tejido fibroso que ayuda a conformar el músculo, ¿verdad? Entonces, supongamos, yo tengo varias fibras musculares y esas van a estar envueltas por un endomisio, ¿verdad? Varios endomisios juntos van a estar envueltos por un perimisio, ¿verdad? Entonces, el ejemplo que ustedes recuerdan, el ejemplo que siempre daba, todos hemos comido carne mechada, ¿verdad? Esos tejidos que salen de la carne mechada son los ¿por qué yo logro separar la carne mechada? Porque es separar los perimicios. Dentro de cada perimicio yo voy a tener cientos de endomisios. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora, seguirá creciendo y entonces yo sé en anatomía de visto que, por ejemplo, este era un músculo, ¿verdad? Por dar el músculo como tal. Porque el músculo como tal está envuelto por otro tejido que se llama el epimicio. Esa fase muscular es. Y después venía, recuerda que después venía la base. ¿Qué era la base? Un tejido fibroso que revestía grupos de músculos. Entonces teníamos, por ejemplo, teníamos la fascia lata. ¿Recuerdan la fascia lata? Entonces, es un tejido fibroso que encontramos en toda la región del muslo y la rodilla, ¿verdad? Entonces, por encima, yo logro ver un músculo como tal, yo puedo decir, mira, ese es un trapecio, este es un espléndido. Ustedes quieren, porque el epimicio le da la forma. ¿Está claro? Entonces, ustedes recuerdan, por ejemplo, en esta región había 4 músculos, ¿verdad? Todos van a estar colocados ahí envueltos por otro tejido más que sería las fases. Pero claro, recuerden ese detalle, ¿sí? Exactamente. El músculo, cada músculo tiene su ropa, por decirlo así, que es el. La fascia
Entonces, está la fascia lateral, está la fascia lateral. Pero no hizo nada. El chiste es abrazar o mantener ahí esa región. ¿Sí? ¿Quiénes son estos elementos que tenemos aquí? Entonces, Los gastos de solamente es para reiterar. si más o menos se ubican en este dibujillo, ¿verdad? Lo que tenemos aquí es una fibra muscular, varias fibras musculares, ¿verdad? Entonces, no sé si logran ver los núcleos, por ejemplo, ¿verdad? Y logran ver estas células que están por aquí. Esas son lo que se llaman células satelitales o mioblastos. Yo puedo usar los dos nombres, ¿verdad? ¿Para qué existen ellas ahí? Ellas son las encargadas de reparar el músculo. Ustedes recuerdan en algún momento hemos dicho que cuáles eran las células que no tenían capacidad micótica. El corazón, la Células sistema cardíacas, nervioso. neuronas y músculo esqueleto. Entonces, cuando el músculo es dañado, ella no va a salir una fibra muscular, perdón, y se va a multiplicar en dos para realizar el espacio. Eso no pasa, ¿por qué? Porque no tiene capacidad micótica. Entonces, cuando se da el daño, cuando se da la reparación del músculo, ¿quién es el encargado de ver cómo hace para resolverlo? Las células satelitales. Ahora, eso sí lo conocemos, ¿verdad? ¿Quién era eso? Tejido conectivo, de sustentación, de soporte, de definición, etcétera, etcétera. Entonces, todas las fibras musculares, donde ellas se encuentran, van a tener membrana basal y células satelitales en el medio. Entonces, el músculo, como tal, el pedacito de músculo que ustedes cortan, va a llevar fibras musculares acompañadas de células satelitales y membrana basal. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esa es el presente. Normalmente lo está haciendo muchas cosas, ¿verdad? Excepto nutrientes, ¿verdad? Pero son importantes o relevantes ahora que hablamos del proceso de reparación. Pues se los comento aquí para que recuerden que existe, cuáles son sus funciones, pero las vamos a retomar otra vez cuando lleguemos a hablar del proceso de reparación del músculo. ¿Pero claro? ¿Sí? ¿Ganamos? ¿Alguna pregunta de eso? Son sinónimos. Yo puedo llamarlas vegetales o puedo llamarlas de niño. ¿Está claro? Y aquí nada más para recordar, si ustedes recuerdan que clasificaban las fibras musculares en diferentes grupos. Bueno, se llaman tipo 1, 2A y 2B, pero básicamente está relacionado si la fibra es larga o la fibra es corta. Ustedes recuerdan, por ejemplo, digamos, la gente que, o los caballos, por ejemplo, los caballos de carreras, que hacen una carrera en, no sé, 10 minutos, 5 minutos, no sé cuánto queda, ¿verdad? Y hay los caballos de todo, ¿verdad? Entonces, un caballo de carreras, una persona que hace carreras, por los 100 metros libres, los 200 metros libres, son, que hay que correr muy rápido, en poco tiempo, van a tener fibras de este tipo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellas responden en corto tiempo al gasto de oxígeno y un poquito a la anaerobiosis, ¿verdad? En cambio, esas de aquí no. Entonces, por ejemplo, digamos, un caballo de carreras va a tener muchas fibras de este tipo, pero un caballo de toto va a tener fibras de este tipo, ¿verdad? Si un caballo de toto ustedes lo agarran a correr 5 minutos, a los 5 minutos puede que caiga muerto, porque él no está acostumbrado precisamente a hoy con el tipo de fibra que tiene. ¿Entiendes? Más o menos, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, el que corre los 100 metros libres, él va a tener muchas de estas fibras, porque es una fibra que se caracteriza por tener un gran poder de contracción, pero en poco tiempo. Pero claro, en cambio, esas de aquí, ellas son más lentas, ellas no tienen alta capacidad de contracción, pero tienen alta resistencia a la fatiga. Entonces, las personas que se dedican a caminar van a estimular más de estas, los que corren 100 metros libres. Exactamente, pero depende de la actividad con la que el animal se direccione, va a ir desarrollando mayor esa cantidad o esa cantidad. Ese es el intermedio, ¿verdad? Vamos para acá. La cantidad es 1. O sea, ¿es un 1 Uno. o es una E? No, 1. Es 1, 2A y 2B. Lo que quiero que recuerden es que 1 es para una característica del músculo de rápida contracción, pero rápida fatiga, ¿verdad? Todas son las personas, los animales que logran correr 100 metros libres.
claro, estas serían completamente lo opuesto, ¿verdad? Ellas son más lentas, pero de mayor soporte de fatiga. Pero claro, y eso sería el diferente. Eso era lo que se mencionaba como fibras básicas y fibras con Y por último, ¿cuáles son las funciones del músculo? Ustedes pueden unir ahí todas las funciones que ustedes quieren. ¿Quedó claro? ¿Ok? ¿Alguna pregunta de eso? No. Ahorita usted va a explicar cómo es el método, digamos, de alimentación. Entonces los componentes de la fibra es actina, miocina. Una banda gruesa de miocina, una banda delgada que es actina. Pero, Las proteínas, dime la pregunta, perdón. los componentes de la fibra. Componentes de la fibra que son Exacto. pómeros, retículo sarcoplasmático, núcleos, todos son los componentes de la fibra. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo está constituido el sarcómero? Ahora sí, por fibrillas. ¿Cuáles son las miofibrillas? ¿Cuáles son las miofibrillas? Miocina y lactina. Miocina, la banda gruesa, actina, la banda delgada, y la unión a través de la proteína y la proteína. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿No? Entonces, ahí para recordar un poquito cómo es el comportamiento normal de los componentes del músculo. ¿Verdad? Ahora sí, ya comenzamos a hablar de alteraciones. Entonces ahora, cuando hablamos de músculo tenemos que hablar del sistema locomotor. ¿Verdad? Todos entendemos que es el sistema locomotor. ¿Verdad? Es la interacción entre músculos, articulaciones, tendones, ligamentos y huesos. Yo ocupo todo eso para tener la conformación y la función del sistema locomotor. Por eso es que es un poco complicado cuando hablamos de alteraciones del sistema locomotor, porque quiere ver si es un músculo, si es un hueso, o es un tendón, o un ligamento, o una cápsula articular, etc. ¿Pero claro? Ahora, esa es la primera separación. Hay que ir viendo si la característica o la lesión o la alteración viene desde los huesos o desde las articulaciones o propiamente del sistema muscular. Hasta ahí está claro. Y la siguiente duda que hay que tener es si el problema viene, si ellos tienen un problema muscular, si ese problema viene propiamente del músculo o desde el sistema nervioso. ¿Por qué desde el sistema nervioso? Porque ustedes recuerdan, antes les dije que el músculo por sí solo no sirve para nada. Ocupamos de la acción o el estímulo del sistema nervioso y específicamente la placa motora o de la membrana de la sinapsis neuromuscular. Entonces, puede ser que el músculo esté fallando, pero el problema no está en el músculo, el problema está en el sistema nervioso. O puede ser que el músculo esté fallando porque el problema está propiamente desde el músculo como tal. Ejemplo, tétano o turismo. Pero claro, pues es una falla desde el mensaje del neurona hacia el músculo. En este caso aquí está fallando. Algo está pasando en el sistema nervioso que no le está llegando el mensaje al músculo. Pero la manifestación es la inutilidad del músculo. Pero claro, ¿sí? Y entonces aquí, esto que yo les pongo aquí es nada más como características o manifestaciones de cuando tengo un problema muscular. ¿Algunos le tenían dudas? Porque cuando entonces neuropatías ya saben que es el fallo de la conexión de la neurona con el músculo. Ajá. Y miopatía entonces ya propiamente un fallo del A nivel de músculo. Los clínicos, por ejemplo, que generan una lesión propiamente del músculo, ¿verdad? Perdón, los citotóxicos, los citotóxicos se me generan. Entonces aquí yo puedo poner el tétano o el botulismo, y aquí yo puedo poner que la negra, el hematino, el problema es propiamente del No me parece que cuando intoxican como órganos controlados, eso es más neuropatía o neuropatía. Entonces aquí nada más, para recordar esos términos, ¿verdad? Hay alguno ahí que tenga duda, pero después se relacionarlo con. Cuando dice paso anormal, ¿qué es lo que queda? Ahora que el recuerdo
yo estoy viendo un caballo o un perro o una vaca caminando de forma alterada, ¿y qué tengo que pensar? Primero en el sistema locomotor, que está conformado por ese montón de estructuras, y luego tengo que pensar en la participación de eso de aquí. Logro descartar que es una fractura, ¿verdad? Ah, no, es que el músculo está fallando. Entonces, lo que dirá es que es un problema propio del músculo o de este. Por eso, si por ejemplo, digamos, cuando, por ejemplo, todo uno recuerda que es la fiebre derecha, la semia. Si ustedes van a los libros, la descripción de hipocalemia les aparece cuando estudia músculos, pero también les aparece cuando estudia el sistema nervioso. Porque uno no sabe cómo clasificarlo, lo dejo solo de nervioso o lo dejo solo de muscular. Pero claro, eso se lo dejo para que hagan esa reflexión de cuando están delante de un problema de desplazamiento, de postura, del animal con la pata recta, por ejemplo, primero hay que pensar el sistema locomotor y ya cuando uno mira el muscular y la diferencia si viene de aquí o viene de aquí. ¿Está claro? Profe, ¿eso que dice pálido o oscuro? Cuando el músculo se lesiona, pero ya les enseño más adelante el detalle para. Entonces, hay varias formas de ir alterando. Entonces, la primera es la atrofia. ¿Qué era la atrofia? ¿Recuerdan? El día del tamaño, ¿verdad? Producto de diferentes motivos. Entre ellos, porque me hice sedentario, porque me cortaron con un machetazo, algún problema endocrino, ejemplo, ¿verdad? Entonces eso me va a alterar el comportamiento normal del músculo, por mala nutrición, por alguna enfermedad parasitaria, un proceso para la educación. Entonces, claro, entonces el chiste es que el animal era súper corpulento y musculoso, por algún motivo fue perdiendo masa muscular, o sea, eso se llama la atrofia. Y hay diferentes causas de atrofia. Y la puedo clasificar como generalizada o localizada. ¿Sí? ¿Es Una parálisis. capacidad de movimiento? De una parte de la. ¿Ustedes recuerdan cómo era la laringe? ¿Cuáles eran los cartílagos de la laringe? Carotenoides. Sí. Oiga, se ganó 10 puntos. Felicidades, Hoy se gusta el Ay, a lo mejor te lo los que no ocupamos. no creo que me quede en el dibujo, pero no todos recuerdan que aquí tenía la esclerosis y aquí tenía los aritenoides. Entonces, de los aritenoides hacia los anillos de la tráquea hay una serie de No le musculitos. creí que iba a regalar 10 puntos. No Entonces, sabía. ¿qué es la hemiplegia laringea? Que los de un lado se dejan de trabajar, se paralizan. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando respiramos, los aritenoides y la esclerosis hacen esto, ¿verdad? Entonces, cuando estamos inhalando aire y cuando estamos expirando siempre, es el movimiento normal de la respiración. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que uno funciona, entonces, ¿qué pasa eso? Entonces, ¿qué es lo que estoy teniendo aquí? Una obstrucción de la vía respiratoria, o sea, una estenosis, ¿saben ese término, verdad? ¿Han escuchado de este término, verdad? Estenosis, pues lo que es una estenosis parcial, porque uno de los aritenoides no está abierto. Que popularmente le dicen caballo montador, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Esto, el proceso normal, ¿qué es esto? Lo que pasa es esto es. ¿Y cuál es el origen? Daño de los músculos de un lado. Esa enfermedad. ¿Pero claro? Es un problema nervioso. Es problema nervioso. ¿Sí quedó claro? Ok. Lo opuesto. No, en este caso aquí, depende del tipo de parásito. Gastrointestinal, por ejemplo, que le roba todos los nutrientes, y entonces entra en un proceso de malnutrición. El contrario sería la hipertrofia. Entonces, hay hipertrofias fisiológicas y hay hipertrofias patológicas. ¿Qué sería un ejemplo de hipertrofia fisiológica? Se me ocurre ir a la casi todos los días. ¿Está claro? O un caballo de carrera, o un perro de carrera, los que entrenan para muscular. ¿Qué es alguna hipertrofia patológica?
Pero a nivel de músculo, por ejemplo. Cuando hay una articulación en un miembro, tal vez, Exactamente, entonces la pata derecha es un recto, entonces me dedico a cambiar con la izquierda, entonces voy a hacer un hipertrofio por sobreesfuerzo en miembros sobrecargados, por ejemplo. Claro. Y aquí nada más, si recuerdan que hay bichos que se llaman el Campbell y el Chardonnay, y creo que hay una raza de veces, no me acuerdo el nombre, nada más para recordarles que es una alteración de esto, pero la que para eliminar el cuerpo para estar perfecto. ¿Quedó claro? Entonces, el ejemplo es hipertrofia. Ahora sí, necrosis. Aquí estamos hablando de muerte celular, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la necrosis? La fibra muscular comienza a morirse y el término que se utiliza es las rhabdomyolis. Entonces, cuando yo escucho la palabra rhabdomyolis, quiere decir que tengo musculatura esquelética muerta. ¿Pero claro? Entonces aquí les pongo las imágenes. ¿No ven las diferencias? Ellos ustedes recuerdan, cuando tenemos una cerda, ya habíamos visto una partícula. ¿Recuerdan una cerda? ¿Recuerdan que no andaba con ahí? Sí, ¿Recuerdan que se los palos? Cuando hay muerte celular, muerte muscular, perdón, vamos a tener sus características. Que va a depender de la cronicidad o la severidad de la asunto. Entonces yo me puedo encontrar en un daño agudo, músculos varios e hinchados. Agudo severo, oscuro, rojizo e hinchado. En daño crónico, ya yo le veo como apariencia blancuzca porque hay depósitos de tejido fibroso. ¿Ah? Este pedazo. Este pedazo. ¿Ah? Hay que diferenciar aquí. El rato, el dedo. ¿Qué me puede generar daño en el músculo? Sustancias tóxicas. La fibrinadera puede tener sistémico, isquemia, trauma o metabólicas. Ejemplos de metabólicas. Cuando está teniendo esfuerzo grande, se empieza a llegar a la. Exactamente. Y esta es la típica historia. Esta es la típica historia que yo creo que alguien va a hablar. ¿No? ¿Vos, verdad? No. Vos sos pierna negra. Y Sofía, ¿cuál es el tema tuyo? No, ese no era. Entonces, esa es la típica historia del caballo de tope. No, ese no era. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El caballo lo lleva al tope, el vaquero borracho pasa subido en el tope 12 horas y lleva el caballo, y todo el mundo sube en el caballo. Ese caballo que está acostumbrado a solo hacer ejercicios media hora, 2 veces por semana, no tiene las condiciones físicas ni anatómicas para 12 horas de tope. Entonces, entramos en lo que son las fibras, ¿para empezar? 2A y 2B. Y 2B. Estas fibras llegan a un momento de fatiga, ¿verdad? Entonces, cuando llega fatiga, comienza a producir ácido láctico. Y ese ácido láctico puede entrar en una acidosis metabólica, ¿verdad? Y entonces, ese ácido viene y quema, mata el músculo. Entonces, yo tengo caballos con transfusiólisis metabólica, producto del exceso de trabajo del diálisis. O el mismo día puede bajar el mismo día. ¿Está claro? Sí. Pero pues entonces la necrosis ya sería como algo como que haya pasado mucho tiempo. No, puede ser rápido. Porque la rhabdomyolis se va como saliendo el agua, digamos. El agua empieza a sudar y él se es como que se contrae. No, cuando ahí comienza a sudar, ¿qué le generaría esa sudoración? Cuando sudamos, estamos perdiendo. ¿Y de dónde viene ese líquido? ¿De dónde viene ese líquido? De los vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces, el exceso de sudoración lo que me puede crear un problema circulatorio, ¿verdad? Eso por un lado. Por el otro lado es que el cuerpo, el músculo ya no tiene oxígeno, entonces pasan a producir energía a través del ácido láctico y el acúmulo de ácido láctico puede generar la rhabdomyolis.
muscular, la vía directa es la acidosis metabólica, producto de la falta de oxígeno, el exceso de trabajo, el problema circulatorio, el músculo comienza a morir. Entonces, ¿entendés? Sí. Por aparte de eso, que es otra bronca también, el proceso de deshidratación, producto del exceso de trabajo. Profesores, en esa parte que estaban mencionando del cabello que se dañaron de los años, esa ya no se puede reparar. O sea, ya si el cabello eso ya. Te respondo con la siguiente. Sí. ¿Alguien con alguna pregunta a esto? Entonces, ahora sí, ¿cómo es que se da el proceso de, bueno, ya tenemos que se da la necrosis? Todos, ¿alguno que queda una duda cómo se puede dar esa necrosis en ese músculo? ¿Qué tipo de necrosis podríamos tener? ¿Verdad? Entonces, viene se comienza a dar la lesión. ¿Recuerdan ese primer paso? ¿Quién era? ¿Recuerdan? En la primera clase hablamos de reversible e irreversible. ¿Verdad? Entonces, por algún motivo comienza a alterarse el ambiente del tejido. Entonces, comienza a entrar líquido dentro de la célula y comienza a echarse. ¿Qué es lo que les estoy mostrando aquí? ¿Qué son ese montón de bolitas rojas más repitadas? Son fibras musculares hidratadas, producto de aquel proceso que está entrando más líquido de la cuenta. Hasta aquí no hay muerte, ¿verdad? Solo tenemos una dilatación celular. Ahora, el proceso sigue, la agresión sigue, entonces ahora sí, ya pasamos a aquel proceso donde entraba más agua, entraba más calcio, y el calcio entonces comenzaba a destruir. Activa aquel botón encima, recuerden, y comienza a destruir las células. En este caso, comienza a destruir las fibras musculares. ¿Pero claro? ¿Alguien con alguna pregunta hasta ahí? Entonces, al haber necrosis se activa un proceso inflamatorio, que ya todo el mundo lo conoce. ¿Está claro? Entonces, ahora sí, se terminó, se logró quitar con el tratamiento, etcétera, logré remover la causa. Ya paré de establecer. El bicho no se murió, está vivo, pero viene el proceso de reparación del músculo. Pero claro, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El paso número 1, tiene que haber proliferación de mioblastos y tiene que mantenerse la membrana basal. Entonces, ustedes logran ver ahí la figura. Eso que les estoy pintando, supongamos que son fibras musculares. ¿Está claro? Entonces dijimos que las fibras musculares voy a tener unas celulitas, ¿cómo se llaman las celulitas? Alteritales. Y además tengo que tener la membrana basal. Entonces, el daño que ustedes quieren inventarse. Entonces, vienen y las fibras musculares comienzan a morirse. Entonces, supongamos que esta es la fibra muscular que comienza a morirse. Si el lugar de la lesión conserva los mioblastos y la lámina basal, ¿qué es lo que va a pasar? Los mioblastos guiados por la lámina basal lo que hacen es volver a reconstruir la fibra muscular. Pero claro, si la lesión que se dio fue tal que logró conservar la lámina basal y las células satelitales, pues en el momento que yo paro la agresión, la célula satelital comienza a reconstruir la fibra. Lo que hace es volver a construir los sarcómeros, poner las proteínas que se perdieron en esa fibra. La regla es que tengo que conservar esas dos características. Pero claro, ahora si el daño es más grande, más fuerte, y también hubo muerte y daño de las células satelitales y la membrana basal, todo lo que sigue es el proceso de tejido fibroso. Pero claro, ¿sí quedó claro? Ahora, entonces, por ejemplo, ustedes han visto de gente que ha tenido accidentes y se les daña el músculo y se les ve como confundida la región del músculo. Como se perdió fibra muscular, ese tejido le llega por tejido
fibroso. ¿Pero claro? Pues ese es el chiste. Depende del daño. La fibra murió. Si logro conservar estas dos características, la fibra se vuelve a reconstruir. ¿Cuál es la diferencia aquí con otros tejidos? Que aquí no hay multiplicación central. Pero si yo logro mantener esos dos, la fibra vuelve a ser tal como ella era normalmente. Ahora, si el daño fue más fuerte, si no logro tener esas dos características, lo que toca es la formación de tejidos fibrosos. No hay capacidad de regenerar el órgano como debería de ser. Pero claro, ¿sí? Ahora, esa característica de aquí depende del daño, porque es que estas no se van a morir tan rápido, porque ellas son un poquito más resistentes que la fibra. Entonces, depende del daño, puede que la fibra murió, pero se conserva la células atentadas para reconstruir. Si el daño más fuerte, se vuelve la tierra todos y entramos en ese proceso. Pero claro, ¿cuál una de las dos? Y el chiste es, pues vamos, ahí podría haber una regeneración solo que va dentro, ¿verdad? El chiste es que tengo que tener este que nutre y da la guía y este que se va a reconstruir. ¿Y entonces que no tenga la guía? Entonces no se va a generar ahí. Ahora, no sé si logran leer ahí. ¿Cuál es la mala suerte que tiene el corazón? Que no tiene células atentadas. Por eso es que los infartos son tan relevantes que se murió el tejido, no va a haber cómo se repara de forma normal, lo que sea proliferación de fibroblastos, ¿sí? ¿Verdad? Por eso es que el corazón, llegamos a morir de pero claro. Por ejemplo, en esta preparación de músculos, lo que hacen los fibroblastos es solo reponer los componentes por los que Exactamente. Entonces, en este proceso, ¿qué es lo que hacen? Ellos logran reconstruir los sarcómeros, comienzan a fabricar biosina, actina, ellos logran reconstruir todo lo que conforma esa fibra muscular. El chiste es que tengo que tenerlas las dos. Exactamente. Y esta que me da la guía, y esta es el que comienza a rellenar los espacios. Pero claro, ¿sí? Entonces, básicamente logran ver la secuencia. ¿Qué teníamos aquí? ¿Entienden esta imagen? ¿Sí? Un corte histológico de músculo, un corte transversal, ¿verdad? Aquí inicia la agresión, ¿verdad? Si yo logro remover la causa, ¿qué pasa después de eso? La célula vuelve normal, no hubo muerte celular. Ahora, si la causa del daño persiste, logran ver la diferencia. Logran ver cómo se va viendo la característica, la nitidez de la fibra, por decirlo así. Porque aquí ya estoy teniendo muerte celular. O sea, necrosis. Logré remover la causa, el bicho no se murió, entonces viene la reparación. ¿Qué fue lo que me quedó aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo en esta diapositiva? Láminas basales con células satélites. Vamos a reconstruir lo que sea. Satelitales. O, ¿cuál sería el sinónimo? Pero claro,